Hola gente creativa, hoy les traemos un proyecto de decoración para que ustedes lo disfruten en su casa, en su oficina, en sus alcobas, donde ustedes prefieran. Es una lámpara tripié, es esta. Espero que les agrade, les vamos a enseñar el paso a paso bien detallado para que la puedan hacer fácilmente. Los invito a que me acompañen hasta el final, que disfrutemos juntos como siempre elaborando este nuevo proyecto. Amigos, para comenzar entonces vamos a tomar el palo de pino, que es de 2 centímetros por 2 centímetros, y de este vamos a cortar 3 piezas. Cada pieza va a ser de 30 centímetros de largo. Aquí ya las tengo cortadas. Van a ser 3 piezas de 30 centímetros de largo. Después de haberlas cortado, debemos con una lija pulirlas muy bien. Miren, debe quedar suave la superficie. Cuando la lijen se toca y queda muy suave. Aquí también vamos a lijar también los filos, todos los filos, para que no nos queden con filos. Y después a estos palos, en uno de sus extremos, le vamos a hacer un corte en diagonal. Entonces a todos los palos vamos a hacerle este corte. Este corte tiene aquí 160 grados. Entonces esto lo pueden encargar a un ebanista o un carpintero que ustedes conozcan para que les haga este corte, o si ustedes quieren, entonces con ayuda de una prensa y de una cegueta simplemente toman la medida de 160 grados. Entonces lo van a medir, marcan donde es 160 y trazan una línea en diagonal desde la punta, desde el extremo hasta donde llegue la línea. Después la cortamos en diagonal, también la vamos a pulir un poco. Ya después de tener estos palos así con este corte, que nos quede bien, entonces vamos a utilizar un bolillo de panadería. Miren, aquí ya lo corté, entonces utilicé un bolillo. Estos bolillos generalmente pues vienen más largos, son los de amasar el pan, masa de pizza. Bueno, es para panadería. Entonces vamos a cortar una pieza de 6 centímetros de largo y lo vamos a pulir muy bien en sus extremos. Después de eso vamos a elaborar un agujero que atraviese el bolillo, y este agujero va a ser de la misma dimensión de esta pieza. Aquí ya tengo armado este es el socket se llama, aquí en mi país lo conocemos así, o con interruptor. Este es un socket con interruptor para lámpara, y ya con el tubito que es de rosca, aquí ya lo tengo instalado. Entonces este agujero va a ser de la misma dimensión de este tubito para que cuando introduzcamos el cable por esta parte, él ensamble perfectamente aquí. El otro extremo sale por acá. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza. Entonces vamos a marcar por la parte de abajo, vamos a marcar distribuido exactamente la misma dimensión. Este bolillo, por ejemplo, depende del que ustedes consigan, entonces deben tomar la medida, ¿no? Pero este bolillo tiene 4 centímetros de diámetro. Para este bolillo entonces lo que hice fue hacer un punto, y desde ese punto guiarme y marcar 3 centímetros y medio hasta donde me dé el otro punto, y de igual forma al otro 3 centímetros y medio. Entonces nos va a dar la misma distancia entre cada punto, ¿ya? 3 centímetros y medio entre cada uno, así queda distribuido perfectamente. Y ahora entonces vamos a unirlo utilizando tornillos drywall. Este es un tornillo que utilizan mucho en ebanistería. Entonces vamos a utilizar tornillo drywall de 1 pulgada, y para este tornillo entonces debemos utilizar taladro y una broca de 1/8. Entonces vamos a perforar los palos, vamos a tomar una medida de 3 centímetros. Ven aquí en la parte donde hicimos el corte en diagonal, entonces desde este extremo hacia abajo vamos a tomar una medida de 3 centímetros y la vamos a ubicar justo en la mitad. ¿Ya? Vamos a hacer esta marca en los 3 palos, y después vamos a proceder con el taladro a hacer un orificio
por el cual vamos a introducir el tornillo para pegarlo a este bolillo. Listo, después de haber realizado estos orificios que deben ser recto, la perforación debe ser recta, no nos puede quedar en diagonal. Ahora, entonces, para hacer una pequeña cavidad adicional, vamos a cambiar la broca. Esta cavidad es para esconder la cabeza del tornillo, ¿ya? Para que cuando lo atornillemos no nos vaya a quedar sobresalido en la madera, sino que quede un poco hundido. Entonces, para esto, normalmente yo utilizo una broca de 3/8 y vamos a perforar muy lentamente. Solamente vamos a introducir una pequeñísima parte de la punta para hacer una pequeña canal, por llamarlo de alguna manera. Así. Vamos mirando suavemente y de esta manera entonces vamos a hacer una pequeña cavidad, ¿ya? Donde nos quede escondida la cabeza, nos quede a ras del palo, y lo vamos a hacer en los 3 palos. Ahora, después de haber hecho estas cavidades para los tornillos, entonces vamos a proceder a pegar estas patas a esta pieza. Listo, entonces aquí ya teníamos marcadas la parte donde van a ir atornilladas las patas. Listo, entonces esta marquita la debemos extender hacia arriba. Para eso puedes utilizar una regla, lo que tengas disponible. Simplemente lo vamos a colocar recto y con ayuda de un lápiz, teniendo en cuenta la marca de acá abajo, la vamos a extender hacia arriba. ¿Listo? En las 3 marcas vamos a hacer lo mismo. Esto es para podernos guiar. Entonces, ahora vamos a tomar esta pieza de esta manera, teniendo en cuenta cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba. Entonces, la vamos a ubicar así, donde queda la marca, justo el centro de la marca en esta pieza de acá, ¿no? La vamos a ubicar al centro para guiarnos con la misma perforación que hicimos en este palo, y obviamente manteniéndolo recto también, que en la parte de abajo quede la marca en el centro. Bueno, entonces lo vamos a ubicar aquí dejando medio centímetro, un poco más de medio centímetro libre, y de esta manera lo vamos a sostener muy bien. Si ustedes quieren, se pueden ayudar con una prensa, si ustedes tienen una prensa, y procedemos a hacer la perforación guiándonos con el mismo agujero que ya habíamos elaborado anteriormente. El agujero no debe ser muy profundo. Listo, aquí ya tenemos esta pieza. Debemos tener especial cuidado de marcar cuál es, para que no se nos confunda. Entonces, esta le vamos a poner la A, y a esta la A, para que la guía sea exacta y no se nos vayan a confundir las piezas con las otras que vamos a elaborar. Listo, después de realizar este procedimiento, lo que vamos a hacer es tomar cada palo y le vamos a introducir el tornillo por los orificios, ¿ya? Vamos a dejar que sobresalga solo una punta, y entonces vamos a ubicar con la letra o la marca que ustedes hayan hecho para que corresponda con cada agujero. Solo que antes de atornillarlo, entonces vamos a utilizar un poco de pegamento para madera y lo vamos a aplicar en esta parte. Vamos a aplicar un poco de pegamento para que esta pieza quede muy bien fija. Entonces simplemente ubicamos con la misma letra o misma seña que ustedes hayan hecho y procedemos a atornillar.
Después de atornillar todas las piezas, debemos esperar a que seque muy bien para continuar trabajando. Entonces nos fijamos bien de que abajo haya quedado bien centrado con la línea o con el punto que hayamos hecho. Si no quedó bien centrado, entonces tenemos tiempo de ubicarlo y después lo aseguramos muy bien. Aseguramos bien el tornillo y vamos a hacer el mismo procedimiento con las otras piezas. Bueno amigos, y aquí ya quedaron listas las patas para nuestra lámpara. El pegamento ya se secó y vamos a trabajar ahora con la instalación eléctrica. Vamos a colocar, entonces vamos a tomar el socket. Ya anteriormente les había mostrado que le colocamos un cable. Vamos a utilizar 2 metros de cable duplex número 16. En este caso compré uno transparente, pero ustedes pueden usar uno blanco normalmente. Entonces a este socket le vamos a colocar el tubito, es un tubito de rosca. Vamos a utilizar un tubito aproximadamente de unos 3 centímetros que introduzca una parte y nos quede más larguito en esta parte de acá. Entonces ya quedó fijo, y entonces con la otra punta, antes de colocar la clavija o el enchufe como lo llamen en su país, entonces vamos a enroscar un poco el cable para poderlo introducir por este agujero. Entonces esto es lo que vamos a hacer, introducir el cable y así de esta manera vamos a instalar el socket en nuestra lámpara. Quedaría así. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente hacer presión, o el agujero como queda casi preciso, entonces podemos dar vueltas para que haga algo de rosca, pero lo más recomendable es aplicar pegamento. Entonces vamos a aplicar un poco de pegamento en esta parte. El mismo pegamento para madera. Podemos aplicar un poco, no es estrictamente necesario, pero nos va a dar un poco más de fijación. Y así vamos a introducir esta pieza para que nos quede así. Y ya en el otro extremo vamos a colocar la clavija. Entonces es muy sencillo, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Bueno, ya con la conexión eléctrica lista, ahora lo que vamos a hacer es decorar un poco más la lámpara. Vamos a comenzar por las patas. Entonces para esto vamos a utilizar un cuero, es un cordón de cuero, es plano. Este cuero se le llama cuero para bisutería, es planito, y esto lo utilizan mucho para hacer pulseras, también lo utilizan para hacer collares. Entonces en esta ocasión vamos a necesitar 5 metros de este material en un color marrón oscuro, y estos 5 metros vamos a sacar 3 piezas de 1,5 metros para cada parte. Entonces para comenzar lo que vamos a hacer es tomar una pieza de 1,5 metros y la vamos a comenzar a enrollar en cada pata. Para esto vamos a utilizar un poco de silicona caliente, vamos a aplicar
en la punta nada más, en un extremo del cordón, un pequeño punto, y desde aquí vamos a comenzar a trabajar por la parte de atrás. ¿Sí ven? Estoy pegando el cordón por la parte de atrás. Este es la parte de frente de la pata de la lámpara. Entonces aplicamos ese punto, esperamos que seque un poco y vamos a comenzar a enrollar el cordón. Como este cordón es plano, entonces tiene un sentido para que no nos vaya a quedar torcido. Vamos buscando el sentido del cordón, ¿ya? Entonces, a medida que vamos dando las vueltas, podemos ir aplicando un punto de silicona para que quede más firme, ¿no? Entonces, en la primera vamos a dar 2 vueltas completas en la parte de abajo. Así, damos 2 vueltas. Cuando lleguemos aquí ya a la parte del frente de la pata, entonces vamos a comenzar a subir. Entonces, como les había mencionado, vamos aplicando un punto. Aquí no lo hago para que ustedes vean más rápido el proceso. Entonces subimos en diagonal, mandamos hacia la parte de atrás, recto, y nuevamente damos la vuelta y comenzamos a subir. Siempre en la parte de adelante mandamos el cordón en diagonal, la parte de atrás lo mandamos recto. Así. Creo que lo pueden ver bien el procedimiento. Diagonal, recto, y así lo vamos a hacer en las 3 patas, y esto lo vamos a hacer hasta que el cordón se nos termine, ¿ya? Así, recto, este procedimiento, y al final vamos a asegurar en cada vuelta que vayamos dando, entonces vamos aplicando un punto de silicona. Y al final lo que nos quede lo aseguramos siempre que el pegante o la silicona quede por la parte de atrás, no que nos vayan a quedar las uniones en la parte delantera. Bueno amigos, y así queda lista entonces ya las patas de la lámpara. Enrollamos el cordón y queda muy bien. Yo les había mencionado que podíamos utilizar silicona, un punto de silicona así intercalado para fijarlo, pero entonces una recomendación de ser utilizarlo al principio para comenzar a enrollar, y en el resto vamos a utilizar pegamento blanco. Entonces yo utilicé pegamento blanco aplicándolo en todo el tramo del cordón y iba enrollando y aplicaba en toda la superficie del cordón. Listo, nos queda un terminado mejor y queda fijo, queda mejor fijado. Ahora vamos a utilizar botones. Vamos a necesitar 7 botones de madera medianos, y esto lo vamos a pegar en estas partes donde se ve el tornillo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un poco de silicona caliente, así, y lo vamos a pegar tapando donde queda el tornillo para que no se quede bien. Así sería. Vamos a pegar de esta manera en las 3 partes donde está el tornillo. Listo, entonces eso lo vamos a hacer así, y ahora con la pantalla también la vamos a decorar. Entonces también vamos a utilizar estos botones. Lo que vamos a hacer es dividirla vamos a hacer una pequeña marca y vamos a dividirla en 4 partes. Entonces las pantallas normalmente tienen una unión, entonces vamos a tomar como guía esa unión. Ahí vamos a hacer una pequeña marca con un lápiz, puede ser un punto, y vamos a mirar que concuerde aquí recto el otro punto, y vamos a hacer una cruz, ¿ya? Entonces donde tengamos ya las marcas vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el botón y lo vamos a pegar aquí, así. Vamos a pegar los 4 botones para que la lámpara quede con algo de decoración, no quede de un solo tono, o si ustedes lo prefieren de un solo color, pues lo pueden dejar así, ¿no? También pueden comprar pantallas de colores fuertes, puede ser un azul o el color que ustedes prefieran, también queda muy bien. Listo amigos, entonces vamos a terminar de decorar y miramos cómo queda nuestra lámpara. Bueno mi gente creativa, y queda lista nuestra lámpara de mesa
de trípode. Espero que les agrade, pues siempre me gusta mucho este tipo de proyectos. Entonces espero que lo hayan disfrutado, que sea de gran utilidad para ustedes. Siempre recordándoles que todos los proyectos los hacemos con mucho cariño. Un abrazo fuerte para todos y les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cada video nuevo que montemos. Un abrazo fuerte nuevamente para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.